En el Distrito 3.2 de Managua, la V. Berta Calderón celebró la feria La Revolución que cambió al mundo. Un evento que honra como cada pueblo, desde México hasta China, transformó su realidad a través de luchas históricas por la dignidad y los derechos humanos. La revolución no es un hecho aislado, es el alma colectiva que despierta conciencias, rompe cadenas y reconstruye el tejido social. Recordar estas gestas es entender que el cambio verdadero nace del pueblo organizado, y que la historia universal se escribe con rebeldía, esperanza y memoria activa. Es conocido como el contrarrevolucionario. En unos segundos momentos es conocido como el usurpador. Se da los gringos a raíz que Villa entra al territorio norteamericano y recupera armas y regresa para seguir impulsando la revolución. Allí surge, por ejemplo, Henry Lane Wilson, que es la primera agresión, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos a México, y posteriormente John J. Fitching, que a la cabeza de 15,000 hombres quiso dar muerte a Villa. Obviamente no fue posible. En ese interín llegamos a 1913, 1914, Madero sucumbe, surge Venustiano Carranza, que también traiciona a la revolución. ¿Por qué Carranza traiciona a la revolución? Precisamente porque nada de del parámetro que se tenía lo concretaba. Y es más, él pretendió apoderarse, entronarse en el poder, y por supuesto uno de sus secuaces, y tengo que decirlo de esa manera, Obregón, vino y no le aguantó, porque él también tenía su aspiración. Y así es como le pasan la factura a Carranza y asume Obregón hasta 1928. Es importante indicar que a Zapata, al mantenerse en la línea revolucionaria, en 1919, 10 de abril de 1919, lo emboscan por órdenes de Obregón y Carranza. Lo llevan a la hacienda Chinamaco, y supuestamente el coronel Luis María, se me escapa el apellido, y el general, también afín a Carranza y a Obregón, de apellido González, Pascual González, le tienden la emboscada y terminan matándolo. En 1923 siguió Pancho Villa. En el 20 se va Carranza, y del 24 al 28 estuvo en el poder Obregón, que también terminó muerto. Y aquí viene la parte esencial. Si bien es cierto, en 1917 se promulga la Constitución mexicana, y que en algunos textos la señalan como la primer constitución que plasma en sus páginas los derechos sociales, la reforma agraria, la educación y la separación de la iglesia, debo decirlo con todas las letras, no es cierto. Porque en 1893 la libérrima ya consagraba esos aspectos. Es cierto, desde ese artículo 27, 123, 130 de la Constitución de 1917, plasmaba esos derechos que he mencionado. No obstante, se quedó solo en la tinta y el papel. La lucha revolucionaria es de esa manera, y por eso es que cuando se da inicio a una revolución, no
pues no nos podemos dar el lujo de parar. Porque el enemigo se multiplica y debemos ser más. Y cierro con esto. Nicaragua, el Estado nicaragüense, el gobierno nicaragüense, en su constitución, la reforma constitucional reciente, les invito que se vayan al párrafo penúltimo del preámbulo, porque se le hace justicia a Emiliano Zapata y a Pancho Villa. Tierra y libertad. 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 Emiliano Zapata. Gracias. Nuestra nube orbital Berta Calderón. El tema a exponer hoy es la Revolución Rusa, 1917-1939. En 1917, el imperio dentro de Rusia fue gobernado por el gobierno de Stalin. Este gobierno provocó desastres, descontento y esclavitud. La Primera Guerra Mundial fue a finales de siglo, donde mandaron a miles de campesinos malformados a morir en masas. Y en la capital había una escasitud de pan, había una escasitud de que las fábricas estaban colapsando. Esto generó cola, desesperación. Luego, en febrero, una protesta de mujeres por comida exigían. Entonces, ¿qué hizo el régimen? Le exigió al ejército de que reprimiera. Unos soldados se unieron, otros soldados se retiraron. Luego zar Antonio II intentó controlar esto, pero fue después que apareció del exilio el líder Vladimir Lenin y propagó la pan, paz y tierra. Esa fue la consigna que el pueblo quería, lo que todo cambió. Pan, paz y tierra. Esto fue por las mujeres rusas que exigían que se quitara el hambre durante la Primera Guerra. Buenas tardes, vamos a hablar aquí un poco de Octubre Victorioso. Octubre Victorioso porque en 1917 le llamamos victorioso porque se dio la salida del zar. Es como que nosotros celebremos aquí un 19 de julio en nuestro país. Entonces, con la salida del zar, los bolcheviques, ¿quiénes eran ellos? Traducido al español, el pueblo, los obreros, los campesinos, la gente explotada, así como nos unimos nosotros para el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Ellos se unieron apoyados de los, digamos, de la gente, de los soldados desilusionados. Esto logró un asalto a la asamblea y salieron disparados, derrotados, los que eran en ese momento el gobierno provisional. ¿Por quién eran liderados? Por Lenin. Lenin significó para nosotros en Nicaragua como decir un Carlos Fonseca, con los inicios de la revolución. Entonces, Lenin encontró un país desangrado, Lenin fragmentado, y quiso desde el cimiento levantar su país que venía con pobreza, con sangre por todos lados, y entonces se unió con lo que es el alemán. Y Alemania firmó la paz, y a raíz de que firmó la paz nacionalizó las tierras. ¿Qué significa? Que se las regresó a los campesinos, a la gente que luchamos desde abajo, como los nicaragüenses. Entonces los campesinos ya no eran explotados, sino que trabajaban sus propias tierras, eran dueños de sus propias tierras, y quitó las fábricas, ¿verdad? Las expropió y se las regresó a nuestro país luchador. Ellos querían el poder total y vino un descontento, empezaron una lucha de los rojos, que eran los bolcheviques, y contra los blancos, que eran la anarquía, la poquedad. Entonces ahí hubo sangrientas, y se inició otra guerra, hubo mucha sangre, hambre, y empezó la violencia tanto en el campo como en la ciudad. Bueno, siguiendo con la historia, en 1923, posterior a 6 años de guerra civil, después triunfó lo que es el gobierno comunista liderado por Lenin. Sin embargo, en 1924 Lenin desafortunadamente falleció, pero dejó muchos legados en los cuales significaba de que le devolvió una de las cosas importantes que dejó como un legado a Rusia, es que después de trabajar 16 horas laborales les reincorporó 8 horas laborales a la sociedad.
Otra de las cosas que se lograron con el gobierno comunista es regresarles, como había explicado la compañera, le regresó las fábricas, le dio igualdad de derechos a las mujeres, porque en ese momento nosotros no teníamos, gracias a ellos tenemos igualdad de género en este momento. Ellos fueron de las principales personas que nos dejaron un legado. Otra de las cosas que se lograron es la igualdad. Le dieron educación a los campesinos, que en ese momento, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el 1% de la población rusa eran solo los que estaban con dinero, mientras había una desigualdad increíble en ese momento. Entonces, al venir el gobierno de Lenin, hubo una mejoría en ello y se incorporaron nuevamente la igualdad de derechos. Cuando desafortunadamente fallece Lenin, siguió el gobierno de Stalin y con ellos siguieron las reformas, hubo una mejoría en el gobierno ruso, hubieron en la economía también hubo una mejoría. ¿Qué significa eso? De que las fábricas comenzaron a surgir, la metalúrgica comenzó a surgir, dieron valor a lo que era el cobre, el hierro, y la unidad militar también surgió. De esa forma, un país que estaba en los cimientos comenzó y se desarrolló como una gran potencia. Lenin, 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 Pan, paz y tierra. pan, paz y tierra. Todos. Somos el distrito 2, territorio 3.2. Nos corresponde la revolución de Vietnam. Mi nombre es Claudia Capia, el compañero Alfonso García, Adolfo Cortés y la compañera Nora Enríquez. Bueno, la revolución de Vietnam se dio por el líder Ho Chi Minh, que él fue el líder de la revolución vietnamita y fue presidente desde 1945 hasta 1969 con su fallecimiento. Y la revolución se da por una reunificación de la nación, la soberanía nacional. Y tenemos el significado de la bandera de Vietnam, que como pueden observar es rojo brillante, con una estrella de 5 puntas amarillo, y fue adoptado originalmente por el Viet Minh en 1945 y representa la revolución sangre derramada por la independencia nacional y la unidad del pueblo. A continuación, el compañero Adolfo Cortés seguirá con la exposición. Buenos días, compañeros, compañeras. Bueno, de antemano felicitamos a la compañera, a la madrecita, ¿verdad? Que el próximo sábado estarán celebrando su día, ¿verdad? Este día que está fijado en Nicaragua para celebrar el Día de la Madre, 30 de mayo, otros países como el Imperio lo celebran el 10 de mayo, ¿verdad? Bueno, pasamos a lo que es la revolución vietnamita. Cronológicamente, la revolución vietnamita tiene una primera etapa y una segunda etapa. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam pertenecía a la Indochina francesa, una colonia que estaba en manos de los franceses, ¿verdad? En 1941 se funda el Frente Nacional de Liberación Vietnamita, liderado por Ho Chi Minh, ¿verdad? Para la reunificación de Vietnam en 1941. Pero no es hasta 1945 cuando Japón entra, ¿verdad? Desaloja a Francia, la autoridad de Francia, y toma la colonia indochina francesa.
Japón en 1945 también se retira, o lo retiran, y queda un vacío, ¿verdad? Queda un vacío de poder, y en 1954 en Ginebra se firmó el tratado de paz, ¿verdad? Pero queda una división interna de Vietnam, entre Vietnam norte, ¿verdad? Con su capital Hanoi, liderada por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, ¿verdad? En Saigón, con su capital Saigón, que eran anticomunistas. Una vez, pero los vietnamitas del sur no creyeron, pensaron de que los comunistas iban a ganar en las elecciones para la reunificación. Entonces no hicieron esas elecciones, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad?, se da la guerra de 1955 a 1975. Ya Japón se retira también, es desalojado Japón, y entra Estados Unidos en una guerra contra Vietnam. El pueblo vietnamita, ¿verdad?, forma parte de un hito del anticolonialismo que demostró que un país pequeño, con una base principalmente campesina, podía derrotar a las dos naciones, a una de las dos naciones más poderosas de ese tiempo, colonialista, y incluso poderosa industrialmente. Eso, la revolución vietnamita no fue un evento casual, sino que fue un proceso de décadas, 1945, 45, 1975, hasta su reunificación oficial en 1976. Se reunifican Vietnam, Hanoi, con la capital Hanoi, ¿verdad?, y Saigón. Le dan el nombre de Ho Chi Minh en honor al líder, ¿verdad?, de Ho Chi Minh, que murió en 1969. Entonces, esto es cronológicamente más o menos lo que sucedió con la revolución vietnamita. Para más información, pues vamos a dar al compañero. Ok, muy bien. Tener en cuenta que después del 2 de agosto del 64, como el incidente del Golfo de Tonkin, el detonante en el cual se produce la agresión, la guerra de agresión de Estados Unidos a Vietnam. Esto compulsa a Lyndon B. Johnson, que era en ese momento el presidente de Estados Unidos, a solicitar recursos del Congreso para arreciar este proceso de agresión a partir del 64 y hasta el 68. Es decir, que son los momentos más álgidos que tiene la guerra de agresión, pero además de la revolución en el Vietnam. En este sentido, debe destacarse que después del 69, es decir, en el periodo del 69-75, es cuando además se produce también, debido al desgaste militar, a la incidencia además que ha tenido de parte de los medios de comunicación en la opinión pública, por ejemplo, y además hay un fuerte movimiento, recordarán, contra la guerra de Vietnam, el tema del símbolo era paz y amor, peace and love, por ejemplo, y eso hace un gran movimiento dentro de los propios Estados Unidos de no a la guerra en el Vietnam. En ese sentido, también debe apuntarse que esta guerra fue gestionada por 5 presidentes de los Estados Unidos. Y después, en 1973, que se firmaron los acuerdos de paz de París,
hasta posterior la salida. Del Centro Nacional de Radioterapia, venimos en representación hoy alusivo a la Revolución Cubana. Enmarcamos fechas importantes con respecto al antecedente histórico y formación de la República. La Revolución de 1895 a 1985 conmemora grandes episodios. En 1895, donde inicia la guerra de independencia de la República Cuba con los patriotas cubanos que luchan contra la colonización española. Sucede eventos importantes como lo que es el 15 de febrero de 1898, como que es la explosión del buque Maine. Esto provoca que los Estados Unidos hagan una intervención directa, ya que este buque estaba en el puerto de Cuba. En 1898, la intervención militar directa de Estados Unidos. Este periodo se le conoce como la guerra hispano-cubana norteamericana. En 1899 a 1902, la ocupación militar directa. Este periodo hace mención donde toda la cúpula de Estados Unidos, la injerencia estadounidense, se apodera de Cuba, mientras hay una condición económica y militar del Estado. El 20 de mayo sucede, de 1902, la reclamación de la República Cubana. Establece oficialmente a la República bajo la presidencia de Tomás Estrada Palma, con fuerte injerencia de los Estados Unidos. En 1901 a 1902, imposición del enmienda plan, así le llamaron. Esta enmienda plan es una imposición de Estados Unidos para hacer mención de lo que es empoderarse de toda la revolución cubana. En lo que es 1922, ¿verdad? Se da lo que es la fundación del movimiento estudiantil universitario, que este va a tener un importante impacto en lo que es la revolución posterior, ¿verdad? Después viene lo que es en 1925, lo que es la fundación del primer partido comunista de Cuba, la cual fue convisto por Julio Antonio Meña, Carlos Mariño y Rubén Martínez, que es de verdad crean el primer partido comunista. Posteriormente hay lo que es la crisis, ¿verdad?, de la revolución de 1933, donde se da lo que es la caída de la dictadura de Gerardo Machado. Entonces se da a partir de lo que es la crisis económica, por lo que es el saqueo, ¿verdad? Y él entonces abandona el país tras años de represión. El 4 de septiembre de 1933 se da lo que es el golpe de estado de Fulgencio Bautista, que se conoció como lo que es el movimiento de los sargentos, ¿verdad? Posteriormente, en 1933, también se da el gobierno de los 100 días por Ramón Grau San Martín y Antonio Guterres, impulsando reformas sociales como lo que es la jornada laboral de 8 horas, la independencia universitaria o la autonomía universitaria y el reparto de las tierras. Entonces, en 1935 se da lo que es la consolidación del poder militar de Bautista, donde él ejerce el poder con el control político indirecto y reprime movimientos sociales. Bueno, siguiendo con la línea de tiempo, ¿verdad? Después de varios gobiernos inestables en Cuba, surge lo que es la crisis política, las dictaduras militares y los movimientos revolucionarios. Y todo esto termina en la Revolución Cubana. Siguiendo con la línea de tiempo, en 1944 llega a la presidencia Ramón San Martín, que era un médico cubano, que promete reformas sociales, nacionalismo, ayuda al pueblo.
Sin embargo, ¿qué ocurre? Ocurre corrupción, violencia política. Entonces, esto genera en la población un descontento. Ya en 1947, Eduardo Chivas crea una fundación ortodoxa. Su objetivo era luchar contra la corrupción, defender los intereses del pueblo. Y su lema era vergüenza contra dinero. Ya en 1951 se da la muerte de Eduardo Chivas a través de su suicidio. Como consecuencia de su muerte, debilitó la oposición democrática en Cuba. Esas son las civilizaciones más antiguas de que se tiene historia en el mundo. Se vienen desarrollando los reinados independientes, y después de eso, la dinastía que va desde el año 1644 hasta el año 1912. Esa dinastía recibe el nombre de la dinastía Qing. Y en 1912, cuando estamos nosotros con el general Benjamín Celedón, llega a su fin esa dinastía de acá. Y en ese trayecto se viene formando el sistema político llamado feudalismo, un sistema oprobioso que asesinaba a los campesinos, les quitaron sus tierras y se hicieron poderosos. A la par de esto vienen los comerciantes del fracaso, de gente inescrupulosa, comerciantes con los fármacos, comerciantes con la cera, comerciantes con los cosméticos. Y entonces en el mundo también existe esa gente comerciante y se hace entonces el sistema político es centralismo, pero conservó siempre su independencia. Después de eso tenemos unos directos que hace y la carabina. Esta última nos permite hacer unas excursiones en tierra que nunca se habían existido. También sabemos que se enfrentan a invasiones como la guerra de los boxers y también la guerra napoleónica. Voy a empezar aquí a que se siga hablando sobre eso. Estos finales del siglo China. Esto fue asumido por Sun Yat-sen, el partido progresista de China. Sin embargo, como toda la historia siempre hay en la provincia de China. Bueno, en las transformaciones que hizo el Mao Tse-tung, eliminó lo que fue la ley. Inestabilidad política, además de ser gobiernos militarizados, nacionales y de la pequeña oligarquía que imperaba en el país.
abril de 1914 se dio el descubrimiento del primer gran campo de cerámica llamado Menegrande. Igual, en un periodo de 1917 y 1930 se convirtió en el mayor exportador de petróleo a nivel mundial, siendo este el segundo con mayor producción. Durante la Segunda Guerra Mundial, Venezuela fue el mayor abastecedor de petróleo del mundo. Esto permitió el surgimiento de movimientos sociales y populares debido a la indiscriminada explotación petrolera en los campos y las precarias condiciones de vida de los trabajadores en los mismos. Principalmente los trabajadores de Menegrande, quienes comenzaron la lucha por sus derechos laborales, logrando algunos de estos derechos. En este contexto surgen la Central Venezolana del Trabajo y dos movimientos políticos, la Acción Democrática AD y el Partido Comunista de Venezuela, PCV. El origen del nombre es porque el comandante quería representar el país. El objetivo de este movimiento era buscar la desigualdad social, la pobreza, hacer una nueva producción política en el país. En síntesis, el origen de este movimiento surge debido a la desigualdad social que vive en el país. De la primera acción de él hace llamar a la equidad constituyente de que y este mismo momento hace de que Venezuela se cambie su nombre por el República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea llama a la Asamblea Constitucional del estado de emergencia policial, en el cual las reformas que se hacen en ese momento son que al ejército se le otorga el poder para que el ejército venga y comience a realizar la poder de los recursos que se había estado bien nuevamente y se hace el segundo referéndum donde ya se aprueba la constitución de la República de Venezuela en 1993. Y es que definitivamente la revolución bolivariana no solamente es una lucha por la soberanía nacional, sino que también era un sentir muy arraigado, como tal de Fidel Castro, y este sentir era en pro de la integración de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, en torno a eso se desarrolla en el 2004 la creación de y en el 2011 la creación de la CELAC. Esto tenía como fin crear un espacio para el diálogo político y el intercambio entre las economías de los países. Habían diferentes programas sociales, compañeros, de agricultura, vivienda, alimentación e infraestructura. Podemos mencionar 4 rapidito, ¿verdad? Que tenemos la misión Barro Adentro, es más que todo donde llevaban la salud a lo más recóndito del país, donde tenían consultorios populares, tenían centros de integración, de diagnóstico, tenían también la misión habitacional, que era donde llevaban viviendas dignas a las clases más vulnerables. También tenemos lo que es de donde regularon la ley de tierra en el 2011, donde le expropiaron tierras tanto estatales como privadas, ociosas, pues para darle a los campesinos para que pudieran producir. También tenían la misión alimenticia, donde le daban a la población que desarrollara su alimento a bajos costos y que se llevaran por el mercado. Buenos días, compañeros. En 1999 el comandante Chávez asume la presidencia en unas elecciones que ganó en el año 2002. Se le está montando un golpe de Estado liderado por Pedro Carmona, el líder de la oposición y partidos de derecha. Y desmonta ese golpe de Estado porque la movilización del pueblo liberó al
comandante Chávez y asumió de nuevo la presidencia por medio del pueblo, que lo volvió a rescatar del golpe de Estado que lo tenían secuestrado en la casa presidencial con militares traidores, y se volvió pues a asumir la presidencia del comandante Chávez. ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el compañero Nicolás Maduro Moro! Conocido como el líder estadounidense de las Américas, con aquel sentimiento patriótico y de libertad. Comandante Hugo Chávez, así como habló en Nicaragua, acá en general, César Sandino, con un pensamiento patriótico, antiimperialista. En esta segunda etapa de Venezuela se dan muchos cambios sociales. Continúan, ¿verdad? Se dan cambios sociales que incluso benefician al pueblo de Nicaragua. Actualmente, como se sabe, existe una guerra internacional impuesta por el imperialismo contra la República Islámica de Irán y en Nicaragua, gracias al gobierno, al comandante, y ese convenio entre Venezuela y Nicaragua no hay un alza del petróleo, beneficiando a la mayoría de la población, porque el alza del petróleo significaría alza de los alimentos, alza de todo, y en Nicaragua no se ve eso, gracias a esos convenios de armonía, firmados entre Venezuela y Nicaragua, liderados por el comandante Daniel y el comandante Hugo Chávez. Ese legado que hoy continúa, ese legado en beneficio de las mayorías y ese pensamiento siempre antiimperialista y el libertador de las naciones, como lo fue Bolívar, que se expandió por toda América Latina. Actualmente sabemos, ¿verdad?, que el presidente constitucional, Nicolás Maduro, ¿verdad?, lo tiene secuestrado del imperio, pero aún así no ha logrado callar, no han logrado vencer a la revolución bolivariana. Continuando la idea del compañero Vicario, recordemos que después de la muerte del comandante Hugo Chávez en el 2013, el gobierno bolivariano pasa a manos de Nicolás Maduro. Y Nicolás continúa la misma idea que viene siguiendo Chávez, que viene siguiendo de Bolívar. Venimos luchando por la soberanía de los países. Recordemos que Nicaragua y Venezuela prácticamente parecen hermanos gemelos. ¿Por qué? Porque hemos venido luchando por la soberanía. A través de los mecanismos del ALMA, Nicaragua y Venezuela han desarrollado cooperativas enfocadas en el bienestar de nuestro país, donde lo vemos en el sector salud, en la educación, en todos los beneficios y en todos los programas que Nicaragua y Venezuela impulsan año con año. La hermandad entre Nicaragua y Venezuela no solo representa como algo diplomático, representa básicamente la lucha de ideales soberanos, de ideales que defienden la paz y la soberanía de nuestros países. Quiero decir algo bastante importante. Mientras existan pueblos dispuestos a defender la dignidad y la independencia, seguirá viva la llama de Bolívar, la llama de Chávez, la llama de Sandino. Todos los hombres y mujeres que soñaron con una patria grande,